A partir de la entrada en vigencia del régimen de excepción, comienzan a darse una serie de capturas masivas de hombres y mujeres, adultos y gente joven, que es acusada de cualquier cosa, vía cualquier denuncia. Capturan personas civiles y trabajadoras, personas emprendedoras como yo en su negocio. Me acusaron de ser parte de una estructura de pandilla. Me acusan de algo que jamás lo he sido ni nunca lo seré. La acusación que me hacen es falsa. Detuvieron a mi hija unos soldados en mi casa. El soldado la agarró y le forzó la espalda por detrás y la botó hacia el suelo a mi hija. Mi hija estaba embarazada. Nos llevaron en boxer y también esposados hasta la celda donde íbamos a estar. Y nos pegaron una paliza, una golpiza, una garroteada. Fui víctima de patadas, fui víctima de garrotazos. Sufrí como no pueden imaginarse. Fui trasladado a una celda de castigo donde no había agua, no había nada de luz, solo era oscuridad día y noche y no entraba ni oxígeno, no había esa higiene que tanto se deseaba y las facultades de vivir allí es bien serio porque se viven cosas que nunca se esperan vivir en la vida. Padecimos de enfermedades, nadie velaba por nosotros con la salud. Mi hija estaba embarazada, se la llevaron y hace un mes pues me dijeron de que ella había perdido el bebé y allí yo no sé más de ella, de mi hija. A uno de mi familia la llevaron a la audiencia a los 10 días de estar detenido. La audiencia fue de 502 personas, fue a través de una videollamada. Y el juez, el criterio que tuvo fue de medida de detención para 6 meses, para todos los 502 detenidos que había. Y hace más de 6 meses nosotros no hemos logrado tener ningún contacto, pláticas o algún acercamiento porque el gobierno ha bloqueado todo lo que es la información de los familiares. No sabemos si es cierto que ahí están, porque no se nos permite verlo, hablar con ellos. No nos dijeron nada y desde esa noche 21 de abril no sabemos nada de mi hermana. Confié en Bukele, le di mi voto, al igual que el pueblo. Fui víctima de las pandillas. Luego vengo y soy víctima del tal llamado régimen de excepción implantado por el presidente Bukele. Ahora con el régimen de excepción ya no se detiene solo a la pandilla, sino a las autoridades. Mi hermana, mi sobrino y mi hermano no tienen ninguna acusación policial, no tienen ningún proceso judicial y simplemente fueron capturados por ser número, por llenar una cuota. Se está deteniendo a los más pobres, a los más vulnerables, a los de siempre, a los que tenemos que pagar el delito de haber nacido pobres, de no tener oportunidades y de vivir en zonas de bajos recursos.